Buen día, me presento. Mi nombre es Javier López, estudiante de la Universidad Rosario Castellanos. En este video vamos a realizar la actividad de acuerdo al módulo 2, que lleva como nombre Partidos Políticos, en donde analizaremos los aspectos benéficos y perjudiciales que inciden en una intervención óptima en nuestro campo laboral. En una sociedad donde hablar de política es entrar en conflicto unos con otros, es importante saber abordar el tema que nos compete a todos. Las participaciones de los ciudadanos deben de estar presentes cuando se aprueba una nueva reforma, leyes, legislaciones, proyectos o normas que tienen que ser en beneficio de la sociedad. Sin embargo, nuestra labor no solo termina en este punto, pues se tiene que dar un seguimiento y supervisión para verificar que se está llevando a cabo aquellas implementaciones. Un seguimiento que evalúe el cumplimiento de las mismas y que al final se puedan ver los resultados y efectos para la sociedad a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, suele ser difícil para muchas personas confiar en las promesas de los partidos políticos, aquellas promesas que en muchas ocasiones solo se plantean y no se ejecutan, motivo por el cual este conflicto de desconfianza se presenta en la población, pues a través del tiempo y los diferentes gobiernos que han presidido al frente de nuestra nación han dejado huellas imborrables que afectaron a todos y beneficiaron a unos cuantos. Lo más difícil es atacar aquel cáncer llamado corrupción, que solo busca beneficios de unos cuantos a costa del sufrimiento de la mayoría, pues la historia se ha encargado de mostrar que muchos errores se siguen cometiendo. Hay una frase citada por el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santana. La frase aparece en su obra La vida de la razón, publicada en 1905. La frase dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y México no es la excepción, pues aún muchos continúan formando parte de aquellas actividades que solo fortalecen el sistema pútrido y nefasto. Aquellas pequeñas acciones que parecen mínimas, pero en cambio van alimentando el hambre voraz de aquellos que gustan de aprovecharse de los demás y los más vulnerables. Acciones como pasar por alto o agachar la mirada a aquellas situaciones que atentan el bienestar de los demás, aquellas que con miedo son suprimidas para que vayamos por nuestros rumbos guardando silencio y sin opinar. Estamos en tiempos de cambios importantes, donde cada día la gente harta de que sus derechos sean pisoteados alzan la voz y se organizan con aquellos que sucumbieron a lo mismo, aquellos que con los mismos ideales de querer algo digno para sus familias se levantan en protesta para proclamar y expresar el motivo de su lucha. Es así como llegamos a este punto en el que cada partido que se ha presentado a lo largo de nuestra historia se ha encargado de defender y promover sus respectivos ideales. El Partido de Acción Nacional, por ejemplo, centra su pensamiento y acciones en la primicia de la persona como protagonista y destinataria de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a las acciones justas y a la igualdad de oportunidades. Y es de acuerdo a sus ideales que lograron en su momento algunos aportes que beneficiaron a muchos en la sociedad, como por ejemplo sus programas de atención a los adultos mayores de 70 años, apoyos alimentarios, programas de apoyos para el campo, llamado Procampo, programas de abasto rural como Diconsa. No obstante, también es importante resaltar sus contradicciones de sus ideales, ya que por mucho tiempo se vieron envueltos en conflictos donde los altos índices del crimen organizado se habían presentado y hechos evidentes, además de que fueron identificados por propios y ajenos como un partido con ideologías católicas, promoviendo un régimen cerrado a nuevas ideas. Continuamos así con el Partido Revolucionario Institucional, con su ideología en donde se concibe como un partido que sustenta los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia social. Llevándolos así,
a generar reformas laborales que flexibilizaron las condiciones para la contratación, especialmente de jóvenes y mujeres, y sus reformas de telecomunicaciones, a su vez corrompiéndose en actos con presentes de altos incidentes de corrupción. También fue el partido predominante en México durante la mayor parte del siglo XX, utilizando sus reformas como la ya mencionada de la comunicación para poder hacer uso de esos medios y conservar por más tiempo el poder. Por último, tenemos un partido recién creado en el 2011, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, quien con su ideología de ser un partido centro-izquierda, centra su pensamiento en ejes organizativos de acción como la democracia, la igualdad y el nacionalismo. De acuerdo a sus ideales, ha logrado una mayor atención y especial a los pueblos indígenas, programas para el bienestar, apoyo a madres solteras, la creación de 145 universidades del sistema Benito Juárez, IMSS Bienestar y mucho más. Pero también se han vuelto en escándalos políticos como la corrupción en el caso Segalmex. Inclusive algunos medios mencionan sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones y sus programas como el bienestar en la escasez de medicamentos. Cabe destacar que algunos de estos hechos no se han dictaminado con certeza, pero siguen aún en proceso. Podemos entender que la influencia de algunos partidos políticos sobre la Cámara de Diputados y Senadores puede ser un arma de doble filo, pues al llevar a cabo sus funciones respectivas, ambas cámaras tienen que llegar a un acuerdo y aprobar alguna iniciativa de ley. Sin embargo, aquí es donde entra el conflicto, pues no siempre se llega a un acuerdo. Pero, ¿al caso la idea de cualquier iniciativa no es en beneficio al pro de la sociedad? Pues sí y no. Primero se tiene que evaluar las consecuencias negativas y positivas para que se puedan aprobar. Contemplar todos los factores que puedan suscitarse para la nueva promulgación. La cuestión es que al ver que estas nuevas iniciativas propuestas afectan a aquellos con más privilegios, es aquí donde se presenta la problemática, pues los partidos políticos pueden tratar de persuadir por cualquier medio necesario para lograr detener la iniciativa y así no verse afectado. O peor aún, si la iniciativa contempla aportes que solo generan beneficio a unos cuantos, querrán con mayor razón que se promulguen. Poniendo punto y aparte a las cuestiones políticas, podemos estar de acuerdo en algo, y es que si algo nos caracteriza como mexicanos es nuestro apoyo mutuo en situaciones complejas. Lo hemos visto en los desastres naturales que han llegado a afectar a nuestra sociedad en su momento, como por ejemplo el terremoto del 85 y del 2017, donde desafortunadamente aquellas catástrofes sacudieron a nuestra nación, pero el apoyo de cada uno de los mexicanos no se hizo esperar, y con o sin herramientas necesarias comenzaron a levantar escombros caídos y a entrelazar las manos unos con otros para redimir y apoyar a los más afectados. No solo en este tipo de catástrofes se ha visto reflejada la empatía que tenemos unos con otros. Tenemos, por ejemplo, la marcha que se presentó el día 13 de septiembre de 1968 por profesores y estudiantes, amas de casas, obreros y profesionistas. Un evento que sin duda dejó huella en la historia. La fecha que nunca se olvida. El día 2 de octubre de 1969, donde aquellos que luchaban por un bien en común fue reprimida con lujo de violencia y en donde se generó sin piedad una deplorable acción en contra de los manifestantes en Tlatelolco. Tampoco pasamos por alto los movimientos en la sociedad actual, pues tras el hartazgo de las familias ante la impotencia de las leyes, gobernadores, políticos, jueces corruptos que no lograban hacer nada ante la delincuencia y agresiones hacia las mujeres, las cuales dejaron de callar la voz y agachar la cabeza ante eventos de impunidad y amenazas. Así fue como nació el movimiento feminista
jamás antes visto en la historia de México y en el mundo. Estos grupos, que realizaron numerosas movilizaciones y llevaron a paro a varias escuelas universitarias y salieron a las calles convocando a los colectivos y actores sociales para detener la injusticia social a las mujeres. Por último, tenemos el movimiento social Mazahua, quienes en febrero y septiembre de 2004 salieron al frente para la defensa de derechos humanos y recursos naturales del pueblo Mazahua y el Ejército Zapatista de Mujeres por la defensa del agua. Demandaban el pago de daños por 300 hectáreas de cultivo inundadas por el manejo inadecuado de una presa. Pero fueron las mujeres mazahuas quienes exigían además agua potable para sus pueblos.